Un año y un día. Un año y un día es lo que suelen recomendarnos para llevar una práctica de conexión directa con la naturaleza. ¿Qué ocurre durante ese año y un día? ¿Y por qué nos recomiendan llevar ese periodo para nuestra iniciación? Es el tiempo en el que le toma a la Tierra interactuar con un montón de energías que también influyen en nosotros antes de volver a nacer, a crecer, a coronarse, a dar y a quitar. Estamos hablando de las estaciones, estamos hablando de los puntos energéticos durante todo un año y un día. Estamos hablando de la rueda del año. Cuando pensamos en la rueda del año, se nos viene a la mente las 8 festividades u 8 Sabbath que leemos en los libros y vemos en muchos videos. Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lughnasadh o Lammas, Magon, Samhain y el ciclo se repite. Pero al escuchar estos nombres, escuchamos nombres con los que nunca hemos estado relacionados, quizás con alguno como Yule, al hablar de Yuletide o las fiestas de Navidad, o al decir Ostara y recordar Easter, no son propios de lo que alguna vez estuvo a nuestro alrededor o lo que alguna vez conocimos como las 4 estaciones o las fiestas que en tu localidad celebras. ¿Y por qué ocurre esto? Pues justamente porque la rueda del año, tal como la conocemos, es una adaptación de las festividades agroclimáticas que ocurrían justamente durante un año para los pueblos nórdicos, específicamente para los pueblos celtas y germánicos precristianos. Estos incluso no llevaban a sus fiestas como las conocemos actualmente, algunas sí, y tampoco fijaban las fechas en las que actualmente están fijadas en el calendario gregoriano para celebrar las festividades de la rueda del año. Entonces, ¿cómo es que hemos llegado de pronto a establecer fechas específicas para estas festividades y por qué las estamos trayendo de vuelta? Por una parte, me parece muy hermoso que las traigamos de vuelta y las llevemos con nosotros, pues nos ayuda a conectar con este ciclo, no solamente de la Tierra, del Sol o de la Luna, sino también con los ciclos internos de nuestro cuerpo y de nuestras mareas, de nuestro espíritu, de nuestra conexión con la Tierra y con el hecho tangible de que somos parte de ella y no dueños de ella. Por ende, todo lo que le afecta a la Tierra nos afecta a nosotros, y de eso se trata justamente la búsqueda de esta conexión para con la Tierra. Regresar a ella a través de la rueda del año es una de las formas mucho más organizadas y mucho más sistemáticas, si se quiere, que en el término de la palabra, para encaminarnos en este rumbo de vuelta a la Tierra. Pero al ser reconstruccionismos de tradiciones muy ancestrales, específicamente ocurridas en el hemisferio norte, estas a veces suelen no solamente sincretizarse, sino también desvirtuarse cuando se expanden, y la globalización, como ya lo hemos visto, ha traído a nuestros hemisferios, sea norte o sea sur, o a cualquier punto del planeta, costumbres que no eran propias de nosotros, y sin embargo por una parte nos ayudan a entender esta conexión con la Tierra, pero la idea es que justamente no nos alejen de esa conexión. Es decir, nosotros podemos basarnos en las festividades que conocemos de la rueda del año, como en las festividades locales del lugar donde estamos viviendo. ¿Y esto por qué? Porque incluso estando en el hemisferio norte, las tradiciones celtas y las tradiciones de los pueblos germánicos precristianos, ubicados casi cerca en la misma latitud del planeta, no eran las mismas que en una latitud mucho más tropical o mucho más boreal. Eso significa que incluso en el hemisferio norte, ya de por sí, si bien puedes tener las mismas fechas para la rueda del año en el mismo orden celta y el mismo orden germánico, las correspondencias de cómo resuena el suelo y el clima en esa localidad, ahí donde tú vives, no van a ser exactamente las mismas. Pensemos, por ejemplo, en un solo país, pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos, ubicado en el hemisferio norte, tiene estados en los cuales los climas son mucho más evidentes, y estados como por ejemplo Florida, en los que por el clima tropical que sostiene, no mantiene un invierno y un verano tan marcados con nieve y sol como lo tiene por ejemplo un estado como Nueva York más hacia el norte. Entonces, a partir de esto nos preguntamos ¿de qué forma estamos llevando la rueda del año? Y para ello la idea, no solamente en el hemisferio norte, sino en el hemisferio sur también, donde se pone la cosa un poco más compleja, hay que entender primero de qué va esto. Entendamos primero que cada una de las fiestas de la rueda del año está en función a un momento o a un punto energético en el cual la Tierra resuena de una forma mucho más evidente con lo que ocurre alrededor de ella, es decir, con el paso del Sol sobre ella. Y esto es justamente a través de los equinoccios y solsticios, 4 momentos en el año en los que se marcan o se definen las estaciones. Pero entre estación y estación existen puntos medios que también son muy fuertes, en los que podemos resonar también con ellos. Y esas son las famosas fiestas llamadas Sabbats mayores o fiestas mayores. Las fiestas mayores son justamente Samhain, Imbolc, Beltane y Lughnasadh, mientras que las fiestas menores o Sabbats menores son los solsticios y equinoccios: solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. Entonces, a partir de aquí,
Nos preguntamos cómo se vive una primavera, un otoño o un punto medio entre una primavera y un verano en el lugar donde vives. ¿Cómo es un Samhain, por ejemplo, en Irlanda? ¿Y cómo es un Samhain en México? Ambas tradiciones, si bien en sus figuras ancestrales han respetado y han resonado con la forma en la que el suelo y el clima se manifiestan, estas culturas finalmente, hoy en día, mantienen ciertas similitudes como también diferencias. Podemos tener tradiciones, costumbres, personajes de cada una de las fiestas en función a lo que hayamos vivido en ese lugar. ¿Y cuándo se celebraban? Pues justamente algunas culturas llevaban el punto medio entre ambas lunas llenas que determinaban ese mes. Otras culturas relacionaban el punto específico en función a una luna específica. Y esto, cuando el calendario de Coligny, que es el calendario celta, llega justamente a ser interpretado, se puede denotar que hay fechas en las que se mueve la fecha fija. Es decir, no hay una fecha fija, pues no hay una luna fija para una fecha, excepto que lo puedas predecir. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el calendario gregoriano, un calendario que establece fechas específicas. Y para poder entender un poco mejor estos puntos medios, es que se deja de lado la fecha en función a la luna y se establece la fecha en función a un número dentro del calendario, lo cual de alguna manera en los equinoccios y solsticios suele ser mucho más tangible, mientras que en los puntos medios suele ser más variable. Pero esto también depende mucho de cómo lo celebre cada quien. Uno puede celebrar 3 Samhains o 3 festividades a lo largo del mismo periodo, porque puedes hacerlo en función del calendario o lo puedes hacer en función de la luna. Pero ¿qué pasa cuando esto llega al hemisferio sur? Se pone un poco más tricky, pues no solamente la rueda del año ocurre en función a los climas del hemisferio sur, que son prácticamente opuestos a lo que ocurre en el hemisferio norte debido a la inclinación que tiene la Tierra y a su forma de rotación, sino también que se sincretiza mucho más, pues muchas costumbres de Europa, sobre todo Europa cristianizada, es decir, Europa, luego de atravesar un sincretismo con estas fiestas, tras la evangelización y la expansión del cristianismo, trae esto hacia el sur, que también tenían sus propias fiestas y sus propias ruedas del año en función al suelo y el clima, y las traen no solamente cristianizadas, sino que también las traen en función a las fechas del hemisferio norte. Eso explica por qué hoy en día tenemos Navidad en el hemisferio sur en diciembre, o San Juan en junio, o la Pascua en otoño. Nos ponen un poco más complicada la cosa, sin embargo, nos aventura también a empezar a investigar. ¿Y cuál es la investigación que nosotros hacemos? La investigación primero debe ocurrir de esta manera. Primero, entender la rueda del año, si la queremos llevar así. Entender qué significa cada una de las fiestas. Luego de entender qué significa cada una de las fiestas, pasamos a interpretar cómo funcionan estas fiestas en el lugar donde vivimos, cómo reacciona el suelo y el clima del lugar donde vivimos. Luego, investigamos un poco más a fondo sobre cómo lo interpretaban las culturas ancestrales de esa localidad, es decir, del lugar donde tú estás. Y luego de entender esta figura, lo puedes llevar a nivel local, pues incluso ya hemos visto que en un país los climas no son iguales. Y esto ocurre, por ejemplo, también en países como Ecuador, países que están en el medio de ambos hemisferios, que atraviesan un hemisferio norte y un hemisferio sur, pero cuyos climas no son tan variables. Puedes estar en un hemisferio norte con el mismo clima del hemisferio sur en un Ecuador, pero la diferencia tal vez en este caso ya no es a nivel de norte o sur, sino de cuán alto está el lugar donde vives o cuán cercano al mar o cuán tirado hacia la selva está. Pero en este caso el punto se pone un poco más interesante cuando lo llevas a un plano mucho más personal, cuando el plano ya pasa de haber conocido la rueda del año, a haber conocido cómo se celebra en tu localidad, resonar con tu localidad, y no solamente tu país, sino también tu pueblo, tu barrio, tus tradiciones familiares, el sincretismo incluso con otras religiones u otras tradiciones culturales que han podido llegar a tu país de forma hereditaria o de forma adquirida. Todos estos factores influyen en la forma de celebrar una rueda del año personal, y justamente esa es la forma en la que yo defiendo que una rueda del año se debe llevar. Puedes llevarla como tú quieras, pero la idea, no hay que olvidar, es que debes buscar esa forma a través de la rueda del año en la que puedas conectar directamente con la tierra que en este momento estás pisando y la tierra que en este momento te está dando señales. El suelo del lugar donde vives te está dando señales para volver a ella, para entenderla a través de la localidad en la que te encuentras, y luego puedas entenderla de la misma manera cuando te mudes a otro país, ya sea en el mismo hemisferio o en otra latitud o en otro hemisferio, y puedas entender y prestar atención a los cambios de clima, de suelo, de cosechas, de siembra, cómo reacciona la tierra, el agua, el fuego o el aire, cómo reacciona la tierra en función a su movimiento durante un año y un día. Y al conectar con ello, independientemente de que sigas una religión o un camino libre de deidades, lo ideal es que aprendas siempre a renovarte y a encontrar esto cíclico que ya encuentres en la tierra durante cada año. Cuando empieza un nuevo año, empieza siempre esperanzado. Lo mismo cuando empieza una nueva estación, lo mismo cuando empieza un nuevo ciclo lunar, lo mismo cuando empieza un nuevo día. Este concepto cíclico, traducido en un nivel mucho más grande,
como la rueda del año, es lo que debe resonar contigo y es lo que debe ayudarte a orientar tus propios ciclos y tu propia relación con el lugar donde vives, tanto en suelo como en clima. Y así entender esas energías, cómo resonan contigo, pueden ayudar a canalizarlas mejor, a aprovecharlas mejor. Y una vez que te sepas en equilibrio con el lugar donde vives, es muy probable que muchas cosas en la vida te sean mucho más llevaderas.